Muy bien, entonces vamos a comenzar a ver cómo vamos a hacer un resumen y después vamos a ver las características y las cosas que debemos evitar al momento de hacer un resumen. Entonces, vamos a centrarnos en el resumen de un texto de corta extensión, que es el que más se suele poner en un texto académico. Corta extensión, entre 10 y 20 páginas, ¿no? Eso sería corto. Entonces, el primer paso es lectura. Es el primer paso que vamos a hacer para considerar cuando vamos a realizar un resumen. El autor del resumen debe hacer en primer lugar una lectura del texto en silencio y concentrado. Es posible que no valga con una sola, lo normal es hacer dos o tres, o las que hagan falta para comprender perfectamente el significado del texto. Si desconoce el significado de una palabra, debes consultarla en el diccionario. Si no tienes un diccionario, por el contexto donde se encuentra la palabra ahí en tu texto, puedes deducir más o menos de qué se trata. El segundo paso va a ser subrayar. Después de la segunda o tercera lectura, debes subrayar las ideas más importantes o las ideas básicas que tú detectes en el texto, que sean importantes, nucleares e imprescindibles. Es decir, que cuando tú las sacas del texto, el texto se pierde. Esas son las ideas importantes o las ideas principales. Es decir, se debe omitir todo lo que sea irrelevante, superfluo, anecdótico o secundario. Y también sería bueno que identifiques la idea principal tratada en cada uno de los párrafos. Si tuviera más de uno, pues también hay que identificarlas. Lo recomendable es que vayas oración por oración y te preguntes de qué trata este párrafo, cuál es su asunto, qué idea importante dice sobre este asunto, qué ocurre conforme avanza oración tras oración, y a la vez que se ha de diferenciar entre la información nueva y la información ya dicha para hacer un buen resumen. Entonces, leemos oración por oración, párrafo por párrafo, y mentalmente empezamos a lanzar las siguientes preguntas al texto. ¿A qué se refiere? ¿A qué dice sobre ello? ¿Por qué lo dice? ¿Repite la información? ¿Es accesorio o fundamental eso que dice? Esa es la parte en la que tú estás analizando el contenido del texto y es la parte más importante. Debes estar muy concentrado. Por eso es que cuando se te pide un resumen, no se te pide de un día para otro, sino que se te da por lo menos un espacio de tiempo para que tú tengas pues la oportunidad de poder analizarlo con tranquilidad. Pero nosotros no nos gusta eso y lo hacemos un día antes y no resulta bien. Tercer paso, esquema de ideas. Entonces, en este paso lo que hay que hacer es percibir la estructura u organización de las ideas. Es decir, aquí lo que conviene preguntarse es ¿en cuántas partes se puede dividir el texto? Una estructura habitual es compuesta por tres partes: introducción o presentación, desarrollo y conclusión. No hay más. Entonces, pero en cualquier caso, no hemos de ir con la idea preconcebida. Lo importante es dividir el texto en núcleos de contenido esenciales importantes y como mínimo que localicemos dos y como máximo cinco ideas, y así pues redactas la estructura o el esquema de ideas de modo formal. Será muy útil para luego redactar tu resumen. Si no hay tiempo, se puede hacer de modo informal o simplemente con llaves o alguna nota. Entonces, conforme vas leyendo, vas detectando cuál es la información más importante y la vas tomando y vas estructurando tu resumen. ¿Ok? A veces leemos pero no subrayamos. Yo siempre sugiero que subrayen lo interesante y con eso que subrayaron, ahora sí, acomoden la información y de ahí deduzcan si hay que eliminar cosas que no tienen sentido, pues y ya ahí tu resumen técnicamente lo terminaste, ¿ok? Así que por eso es bien importante. Cuarto, la redacción. Es decir, lo siguiente que viene después de haber hecho este proceso es resumir. Redactar de modo correcto y preciso todas esas ideas, lo que les estaba diciendo ahorita, y que tú detectaste en el texto para después, pues debes de tener, obviamente, debes de tener en claro cuáles son las características y los errores que debes de evitar al momento de redactar un resumen, que es lo que vamos a ver ahorita, porque si no, tu resumen no va a estar correcto y caes en el peligro de que sea una reseña o que sea un texto cualquiera, menos un resumen. Y entonces tu maestro te diga, esto no es un resumen, está equivocado.
Entonces vamos a evitar eso. Entonces vamos a ver ahora las características de un buen resumen y los errores que cometemos casi y que debemos de tratar de evitar. ¿Ok? Entonces, dentro de las características del resumen, tenemos de un buen resumen, ¿ok? Esas son las características de un buen resumen. No son las características generales del resumen, son las que de un buen, cuando tú estás haciendo un buen trabajo. Entonces, dentro de estas características, lo que vamos a ver son contenidos relevantes, o sea que la información que tú incluyas sea la información correcta, la más importante. Número 2, claridad y precisión, es decir, que cuando lo que tú escribas tenga sentido, no nada más porque recortaste ya, pegas, no, recortaste y tienes que ajustar la información para que ahora tenga una redacción continua, es decir, que se entienda lo que estás diciendo. 3, brevedad. No puede ser el resumen menor del 25% del total del texto, ni mayor a eso. Tienes que ser breve porque por eso es un resumen, porque estás acortando la información general. Entonces, esa es otra característica importante. 4, lenguaje propio, es decir, que utilices obviamente palabras que vienen en el texto u otras palabras que te permitan explicar bien el concepto que se da en el texto original. Procurar no hacer deducciones personales y ahora sí decir, no, pues es que como yo sé este tema, pues ahorita va a ver la profe lo que yo soy capaz. No, es un resumen. Otros textos se prestan para eso. Número 5, objetividad y orden. No, hay que redactar nuestro resumen sin perder en cuenta el tema principal que estamos abordando del que se trata el resumen. Imagínate que hiciste un resumen sobre los destinos turísticos de México y por X o Y terminaste hablando de los destinos turísticos del mundo. O sea, nada que ver tu resumen, o sea, ni siquiera mencionaste los destinos turísticos de México y tú ya estás haciendo otra cosa. Entonces hay que tener cuidado y revisar la forma en la que has leído. Si tienes una duda de cómo escribiste o qué escribir, hay que leer desde arriba y entonces ya agarrar el hilo para irnos como debe ser. 6. Redacción correcta, adecuada y coherente. Muchachos, una buena redacción, una buena ortografía, una buena sintaxis, es decir, acomodar correctamente las frases y las palabras, hará de tu resumen algo exitoso. ¿Ok? Ahora, los errores que hay que evitar al momento de escribir un resumen. Hay que evitar información de anécdotas, circunstancias o de detalles que no aportan información. Eso es lo que hay que quitar. También hay que evitar añadir información que no está en el texto. Hay que evitar decir generalidades o frases así como que, pues agarré y corté esta frase y ya quedó. No, hay que leer las frases completas para que no se pierda la idea. También hay que hacer un resumen breve, no muy extenso. El texto, imagínate, eran 20 hojas y tú quieres hacer 30 de resumen, pues no estás cumpliendo con tu objetivo. Hay que eliminar, el exceso de información, como ya lo dije, y las ideas que no son necesarias también hay que quitarlas. Hay que evitar copiar frases literales del texto original, ¿ok? O sea, si dice porque Tijuana es un buen destino turístico, tú debes decir, bueno, otra forma de decirlo, porque Tijuana es una buena opción para los extranjeros que vienen a nuestro país para conocer. ¿Sí me explico? Hay que tratar de jugar con eso, pues para que no se vea así tan de a tiro igualito, ¿ok? Porque si yo quisiera un texto igual, pues yo leo el original y sin problemas, pero yo estoy tratando de buscar y generar en ti que tengas esa capacidad para ser creativo y que aprendas a utilizar y a estructurar bien tus pensamientos. Ok, otra cosa que debemos evitar es incluir palabras o expresiones típicas del lenguaje coloquial. Muchachos, groserías, no. Frases como estuvo súper chido, les va a encantar, está cañón, esas frases no van, porque el resumen es un trabajo académico. Y como trabajo académico debes de cuidar la forma en la que lo presentas. Es un documento formal escolar, ¿ok? También hay que evitar
Hay que cuidar, perdón, los signos de puntuación, los conectores, los nexos, los errores ortográficos, porque un acento mal colocado cambia el sentido de una palabra y entonces va a cambiar también el sentido de tu texto y al rato, como la chimoltrufia, sin querer queriendo lo dije, ¿no? Entonces hay que evitar eso, hay que evitar esas cosas, hay que evitar elementos interrogativos, hay que evitar, si estás hablando en primera persona, en segunda persona o en tercera persona, tienes que manejar ese mismo lenguaje, es decir, si les hablas de usted o si les hablas de tú a tus lectores, pues o a ustedes o nosotros, como tú hables, hay que manejar la misma línea. Y también, hay que comenzar diciendo, en este texto, el texto habla, esos son encabezamientos que hay que evitar utilizar y podemos decir, la lectura del texto fulano de tal nos muestra esto, ¿ok? Y hay que dividir el resumen en 2 páginas para facilitar la lectura. Acuérdense que va espaciado y hay que hacerlo con limpieza. Nada de que lo hago en el cuaderno y lo borro y lo presento. Lo corto si ni siquiera le cortas lo del cuaderno, no. Hay que cuidar la presentación. ¿Ok? Muy bien, chicos, pues entonces así terminamos el tema de esta clase sobre el resumen y pues hay que procurar trabajarlo y hacerlo de la forma en la que está indicado, ¿ok? Bien, chicos, pues entonces no me despido, seguimos en nuestra próxima clase que es módulo y nos vemos ahorita en un momento más.